mañanera de Ángel Sabatina, sábado 23 de octubre del año 2021. En las últimas semanas, en estas reuniones que tengo con un par de amigos de allá desde antes del 68, salió el tema de los frentes que tiene abiertos el bulto en materia de adversarios. La pregunta que quedó ahí en el medio de la plática o de la discusión fue: ¿puede un gobernante populista, autoritario, incapaz e ignorante y desconocedor de la realidad geopolítica del mundo salir adelante o salir triunfante peleándose con esos dos grandes grupos sociales que son estos? Por un lado, los pobres o los dependientes de la dádiva gubernamental. En el caso de México, unos hablan de 23, 25 millones, más evidentemente los integrantes de sus familias. Por un lado, ese gran grupo social, que vamos a llamar para fines prácticos los pobres o los que dependen de los programas, entre comillas, del malestar que yo llamo. Y por otro lado, lo que podría calificarse genéricamente como el sector privado. En el medio estamos los aspiracionistas, los clasemedieros hipócritas, conservadores, con toda la pila de adjetivos que ya conoce usted, que nos endilga el bulto. Pero vamos a sacar a este segmento, a este sector social, que no es menor. Y la pregunta ahí queda: ¿puede un gobernante de las características del bulto salir adelante, salir triunfador con esa gobernación que está llevando a cabo, si a eso se le puede llamar gobernar, estando peleado con esos dos grandes grupos, con el poder económico, el sector privado, empresarios, como guste, y al mismo tiempo fallarles a estos que son los que dependen de la dádiva, las manos más rápidas del oeste? La respuesta inmediata es no. Sin embargo, la realidad nos dice que sí es posible eso, siempre y cuando se den algunos elementos que pongo a consideración de usted. En la medida en que ese gobernante y su gobierno estén sacando recursos de donde fuere para seguir manteniendo a esa gran clientela de los pedigüeños, de los dependientes, de los oportunistas, de los sinvergüenzas, de los flojos, etcétera, que piensan que se puede vivir sin trabajar, en esa misma medida ese gobernante autoritario, populista, ignorante, incapaz, etcétera, podrá salir adelante con su proyecto político. La pregunta entonces cambia de carácter o cambia radicalmente por esta otra. ¿Aguantará el bulto ese ritmo de entrega de recursos, de dádivas a 20 y tantos, 30 millones de mexicanos? Y aquí la pregunta tiene jiribilla. Es decir, no es una pregunta fácil o automática en la respuesta. Mi opinión personal, y así la expresé en la plática, es que ha llegado un punto en que ya está haciendo crisis este modelo de gobernación para el bulto. O puesto de otra manera, cada día es más evidente que no le alcanzarán los recursos para mantener ese ritmo de dádivas. Argumentos. Hay uno que es importante. No obstante la afirmación peregrina, sin sustento alguno del bulto, de que no ha crecido la deuda, en la Ley de Ingresos aprobada por Cámara de Diputados
y que con toda seguridad aprobará también el Senado de la República, hay ahí una autorización para contratar deuda por un monto prácticamente de 1 billón de pesos. Es decir, este gobierno ya está reconociendo que para salir adelante con todas esas dádivas, con todos esos programas clientelares, y más en un año en que estarán en juego 6 gubernaturas, no hay otra forma más que endeudarse. Y por más que diga el bulto de que no ha crecido la deuda, sí ha crecido aproximadamente un 15% a como la dejó el gobierno anterior, datos a julio de este año, y agréguele cuando menos 1 billón de pesos para el año próximo. ¿Eso qué quiere decir en cristiano? Que ya hay un reconocimiento tácito de que no les va a alcanzar. De tal manera que tienen que recurrir a elevar el endeudamiento para mantener al menos durante el 2022 esa ficción de una gobernación en favor de los que menos tienen. ¿Qué pasaría entonces el 23? Ahí sí ya la cosa se ve de otra manera, aun cuando en ese año estaría en juego la gubernatura del Estado de México, que sería la cereza del pastel. ¿Piensa el bulto que con la maestra Delfina ganaría esa elección? Se ve difícil, pero bueno, todo puede suceder. El problema es que eso significaría volver a endeudarse en un monto mayor del billón de pesos. Y ya sería imposible prácticamente ocultar eso. En estas condiciones, ¿cuál sería la conclusión? Primero, que este tipo de gobernaciones que están basadas en las dádivas gubernamentales y no hay crecimiento económico que soporte de una manera sana esos programas, más temprano que tarde, la realidad alcanza a ese gobernante y al gobierno y a su gobernación. Mi opinión personal es que estamos ya en el principio de esa debacle. Ya la realidad económica nos dice que el crecimiento de este año posiblemente sea menor del 6%. Y el crecimiento del año 2022 evidentemente no va a ser del 4,1%, pero posiblemente ni siquiera sea del 3%. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar para los primeros meses o el primer semestre del año que entra, en tanto se llevan a cabo esas 6 campañas por las 6 gubernaturas? Sí. Las cosas lucen complicadas, pero al mismo tiempo la ilusión no viaja en tranvía, parece que viaja en caballo de Hacienda. El nuevo secretario de Hacienda, cuyo único mérito a la fecha es parecerse a Benito Juárez, brilla por su ausencia. No se sabe, no sé si alguien haya platicado con él y le haya preguntado: oiga, secretario, ¿de dónde va a salir esto? El hombre está escondido. No sé si se deba a la cobardía que siente o que tiene para no decir la verdad o para no tener que reconocer lo evidente. No lo sé. Pero el hecho es que ha resultado un fiasco peor que el sedicente que habitó esos corredores del poder hacendario antes de que él llegara, Arturo Herrera. ¿Qué piensa usted con este panorama que le estoy dibujando? ¿Piensa que este gobierno y el bulto van a mantener esto por siempre? ¿Piensa que la gente no va a llegar un momento dado a cansarse, por ejemplo? ¿No habrá un choque con los empresarios donde, por no tener recursos, aquellos millones de dependientes de los programas sociales, entre comillas, no apoyen al gobierno
del bulto. Es decir, muchas posibilidades, muchas combinaciones pueden darse, pero hay una realidad que no puede eliminarse. Cada día habrá menos recursos y las necesidades que van a presentar esas decenas de millones de pedigüeños, de oportunistas, de holgazanes que creen que se puede vivir sin trabajar, van a exigir del bulto cantidades mayores que la economía con un crecimiento mediocre no va a poder proporcionarle. ¿Qué pasará con los empresarios? A como los han tratado, mi impresión no es otra que esta. Van a retrasar los proyectos de inversión, algunos los cancelarán, otros los pospondrán quizá, pero en cualquier caso, la desconfianza en este gobierno ahí está e irá creciendo día con día. ¿Cuál sería el resumen de esto que le he comentado? Las cosas cada día estarán peor y la desesperación hará presa del bulto al grado tal de que lo lleve a tomar cada día que pasa medidas más desesperadas o producto, sin duda alguna, de la pérdida de la cordura o de la pérdida de la salud mental. Dicho de otra manera, este hombre seguirá en una pendiente que lo llevará hasta el fondo del abismo, producto de su locura. Ni modo, pero así es esto. Le agradezco su presencia aquí, lo espero mañana en la Dominical. Gracias.